A continuación tomará la palabra el doctor Imanol Ordólica. Él es director general en la Dirección General de Evaluación Institucional, licenciado en Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Sociología y doctor en Ciencias Sociales y Educación por la Universidad de Stanford. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de posgrado en diferentes facultades de la UNAM. Ha trabajado sobre temas diversos de educación superior, economía de la información y sociedad del conocimiento. Es autor o coautor de más de 50 artículos académicos, 6 libros de autor y 10 coordinados y más de 40 capítulos en libros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente es director general de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM. Por favor, Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor Hugo Casanova, querido Hugo. Gracias al doctor Lomelí, que no está aquí, por la invitación para estar en este evento, y gracias a ustedes por aguantar y quedarse con nosotros. En la mesa anterior, creo que en su segunda intervención, el doctor Rolando Cordera utilizó la idea de saga universitaria. Y creo que es un concepto muy preciso. Burton Clark lo usa mucho en el estudio de la sociología de las universidades. La saga es una especie de historia popularizada en la cual los acontecimientos y algunos símbolos quedan mezclados sin mucho rigor, pero se convierten en esa parte de la explicación del acontecer universitario del cual nos apropiamos para explicar cómo somos y de dónde venimos. Y la saga de la Universidad Nacional Autónoma de México lleva 3 símbolos fundamentales que se han construido históricamente. El primero es el de la autonomía, con origen en 1929, el segundo es el de la libertad de cátedra de 1933 y el tercero es el de la erradicación de la política con la Ley Orgánica de 1945. Eso es lo que dice la declaración de motivos de la Ley del 45, separar completamente la política de lo técnico y dejar la política ubicada en la Junta de Gobierno, que hoy oímos en la mesa anterior, para muchos colegas se piensa autonomía casi igual a Junta de Gobierno. Y yo creo que hay una serie de temas ahí que nos llevan al análisis y que hacen casi imposible la definición del tema de la autonomía. 2 veces el Consejo Universitario se ha propuesto emitir definiciones, ha sido encargado por el rector de hacer definiciones sobre lo que es la autonomía universitaria. Creo son documentos que no pesan mucho, que prácticamente nadie conoce, uno en los 60, otro en los 70, y que no tienen gran significado, por una condición de la cual implícita o explícitamente se habló en la mesa anterior. Uno, que la autonomía no es un estado, una condición, es una relación que se establece entre la universidad como una institución del Estado, con otras instituciones del Estado y con la sociedad. Primer punto. Segundo, la autonomía es dinámica, cambia históricamente, aun cuando se ha fijado, que también es un producto histórico, en las leyes del 29, del 33, del 45 y luego el artículo 3 en 79-80, estas leyes reflejan condiciones históricas del momento, pero en el marco de ellas, de esta ley de autonomía que tiene 75 años, han venido cambiando un montonal de cosas y que podríamos decir y evaluar si hay más o menos autonomía. Los norteamericanos son mucho más simples en su análisis de la autonomía. Básicamente plantean que hay 2 tipos. La autonomía sustantiva, que es la capacidad para definir contenidos, proyectos de investigación, orientaciones académicas, y la procedimental, que es todo lo que tiene que ver con lo administrativo, donde incluyen el nombramiento de autoridades. Sin embargo, los juristas, por ejemplo, nos llevan, y lo hemos visto aquí, un poco por la progresión de las leyes, cómo van tomando forma las leyes que se constituyen en los marcos normativos en los cuales se ejerce la autonomía. Yo creo que nosotros tenemos que entonces retomar la tercera característica, de la cual implícitamente se habló en la mesa anterior, pero que no quedó suficientemente explicitada, que es la naturaleza política de la autonomía. En esas condiciones históricas, en los contextos históricos determinados, la autonomía depende de la relación de fuerzas que existe entre la institución y sectores externos, entre sectores organizados dentro de las instituciones y fuera de ellos.
Entonces, de alguna manera, Rolando apelaba al final a que hay que construir una correlación de fuerzas informándole a la sociedad lo que hace la universidad para tenerlos con nosotros a la hora de que pudiera venir una actitud negativa o que con una incidencia, digamos, de control sobre la institución educativa. Yo creo que este terceto de características, relacional, histórica y política, tiene que ser retomada todo el tiempo. Y que esa idea de saga mezclada, que está cambiando además, nos permite entender, por ejemplo, el evento de ayer, en donde 3 de los premios hablaron sobre el hecho el valor de la Junta de Gobierno y la Ley del 45 como los fundamentos de la autonomía. Y otros 3, que fueron Pablo González Casanova, la rectora de Veracruz, y el rector de la Universidad de la República en el Uruguay, cada vez que hablaron de autonomía, hablaron de disputa, lucha y política. Una versión despolitizada de la historia universitaria y una que pone la política en el centro. Si la autonomía es una relación política, entonces nosotros no podemos retomar la noción de que la política tiene que ser erradicada de la universidad. Y por política no me refiero a hacer política legislativa, ni siquiera necesariamente sindical, ni partidaria, ni nada, pero sí entender que la universidad es un espacio con diferentes formas de pensar en las cuales hay que construir acuerdos, enormes consensos, y que cuanto mayores son los consensos, hay más capacidades de resistir embates externos o de promover desde la universidad cambios nacionales, que es también un acto de autonomía con compromiso social. Es una forma de entender a la autonomía y a la universidad, no como un actor pasivo frente a lo que cambia delante de nosotros, sino como un actor muy activo, y lo ha sido en algunos momentos de la historia nuestra Universidad Nacional. La autonomía en el mundo está, desde los años 80 del siglo pasado, ha sufrido una serie de limitaciones bastante serias, ¿no? Con la reducción de los presupuestos y los subsidios públicos, entraron las vigilancias externas, las evaluaciones desde fuera, etcétera. Y sin embargo, esos procesos van y vienen. En las universidades públicas norteamericanas, que además son federales de verdad y dependen de las legislaturas estatales, hay muchos procesos donde las universidades se quejan de que reciben menos dinero de la legislatura que las universidades privadas del mismo estado, y que sin embargo la legislatura a la universidad pública le pone más controles que a la privada, a la cual no le pone ninguno. La autonomía es un rejuego ahí y está mucho más asociada a la idea de libertad académica, parecida a nuestra noción de libertad de cátedra. En Europa hubo desde los años 80, un énfasis en la idea de un concepto en inglés llamado steering at a distance, usar los presupuestos para controlar a las instituciones y manejarlas desde fuera. Y sin embargo ha habido un proceso de reversa, y hoy la Asociación Europea de Universidades tiene un scorecard, tiene no sé cómo traducir esa palabra, pero tiene como una lista de chequeo de cómo va avanzando distintos aspectos de la autonomía año con año en todos los países de Europa. Y es muy interesante lo fundamental que se vuelve ir revisando cada una de las condiciones. En América Latina, en la reunión de la CRES del año pasado, prácticamente todas las universidades, y esto era antes de Bolsonaro y de una serie de fenómenos que han venido ocurriendo, se quejaban de las reducciones a la autonomía vía el subsidio y vía la instalación de mecanismos de supervisión y evaluación externos. Nosotros también los hemos sufrido. A algunos nos hemos adaptado, porque además no está mal adaptarse a los temas de transparencia y rendición de cuentas, y la universidad ha tomado iniciativa en esa dirección. En otros hemos visto, por ejemplo, cómo programas como el PNPC en el posgrado limitan de manera extrema la matrícula de estudiantes de doctorado que podemos tener en nuestra universidad. Tenemos una capacidad instalada que podríamos en un año duplicar el número de estudiantes de posgrado en el doctorado. Y sin embargo no lo hacemos por el riesgo de perder las becas dadas las condiciones que estableció CONACYT. Una forma de incidencia externa que está limitando decisiones internas como esa. Hay muchos ejemplos, pero no me quiero perder el tiempo. Está el PROMEP, el PNPC, que afectan el PROMEP a otras universidades, no a la nuestra.
el 1 de julio de 2018 votaron 30 millones de gentes por el cambio. Quizás yo lo veo como quiero, porque como López Obrador no me entusiasma, pero sí voté por él. Quiero verlo como sentirme parte de 30 millones de personas que votamos por cambiar el país. No me gusta el camino que está tomando. Estoy de acuerdo en que ha habido, lo mencionaba Sergio García Ramírez, una actitud agresiva hacia las universidades autónomas. Se nos ha tildado desde el mismo presidente, pero grupos amplios de Morena, de privilegiadas, corruptas, ineficientes, usando el caso de la estafa maestra, del grupo de Sosa en Hidalgo, o incluso de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y Raúl Padilla en Guadalajara controlando la universidad desde hace décadas. A estas cosas se ha referido el presidente de manera continua y lo generaliza al conjunto de universidades con una idea de que la autonomía es un elemento que ha sido negativo, sin decirlo de manera completamente explícita. Y creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de que nos movemos en un contexto de enorme incertidumbre y de poca simpatía, porque una vez que el país se ha dividido entre privilegiados y pobres, entre fifís y chairos, en esta versión dicotómica de México, y sí se coloca a las universidades como espacios fifís, pero además corrompidos, con condiciones inmerecidas, entonces nosotros estamos en una situación muy difícil de remontar. Y creo que tenemos que entonces que hacer política de la mejor calidad que podamos hacer, política hacia la ciudadanía y política interna. En esos 30 millones de votos hubo miles de universitarios públicos de todo el país. Antes de que el gobierno empiece a tomar pasos para transformar, por ejemplo, lo que dicen los sistemas de admisión, ahí le han bajado un poco al tono porque las universidades han respondido aumentando la matrícula, ¿no? Pero antes de que esto ocurra, nosotros tenemos que tomar pasos para atender demandas históricas sentidas de los propios universitarios. Pongo 2 ejemplos. El primero, las condiciones de los profesores de tiempo parcial, los profesores de asignatura. Muchísimos, la mayor carga académica, son el mayor número y viven en condiciones malas y que tenemos que atender. Pero también una vieja demanda de democratización. No estoy de acuerdo con Pedro Salazar. El discurso hasta Carpizo era que la universidad no tenía por qué ser democrática, era una institución meritocrática. Ahora nos han dado la vuelta y nos dicen, no hay nada más democrático que la UNAM, si hasta para limpiar los baños se forma un comité que decida cosas y nos cuentan 800 órganos colegiados o comités que toman decisiones. Hay decisiones fundamentales de la universidad, como las que toma la Junta de Gobierno, que siguen siendo opacas, que siguen siendo cerradas, que siguen produciendo además resultados que no son del todo halagadores en los cuerpos directivos de la universidad en una gran cantidad de ocasiones y en donde la Junta de Gobierno no rinde cuentas a nadie. Estoy de acuerdo con Sergio García Ramírez que no podemos cambiar la ley orgánica. Estamos en un momento peligroso. Lo que ocurrió en el Estado de México y en Baja California Sur fue 2 mayorías morenistas con algunos cuantos diputados universitarios diciendo, ahora sí, voto universal, secreto y directo. No, pero el maestro Villoro en los años 70 hizo una propuesta publicada en la colección, aquella pequeña, no me acuerdo cómo se llama, de Slinde, planteando todas las posibilidades de democratización que tenía la universidad sin tocar la ley orgánica. Por ejemplo, reglamentando la auscultación. La auscultación podría ser una votación con pesos del sector magisterial de tiempo completo, del sector magisterial de asignatura, de los profesores, de estudiantes de posgrado, de los estudiantes de licenciatura, de los de bachillerato, por poner un ejemplo. Podemos explorar muchas formas, podemos acercar las decisiones a las comunidades, decisiones que hoy llegan hasta el Consejo Universitario. Tenemos que adelantarnos, porque la peor condición en la que podríamos estar
es tener que salir a defender la autonomía contra un proyecto o varios proyectos de reforma que vengan desde afuera. Estoy seguro que nos vamos a unificar a defender nuestra universidad y nuestra autonomía como está, pero a veces defendemos cosas que también decimos, como se dijo en la mesa anterior, con las que no estamos plenamente satisfechos. Y más vale que nosotros tomemos ese tema y aprovechemos el impulso de cambio que tiene la sociedad mexicana para, sin entrar al límite de la ley orgánica, producir cambios desde adentro que fortalezcan la participación democrática, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la transparencia y la capacidad de que esta comunidad de 400,000 personas educadas podamos incidir de una manera más decisiva en el ejercicio pleno de nuestra autonomía, que es, en lo que estamos de acuerdo, la manera en la que se defiende esta forma de relación con el Estado mexicano. Muchas gracias.